Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya es febrero, ya es el segundo mes del año, qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, pues aquí en la Secretaría de Cultura y Turismo seguimos con esta agenda virtual, con esta agenda que iniciamos en el arranque de la pandemia hace prácticamente 2 años. Y bueno, seguimos todavía en esta pues, realidad pandémica y consolidando esta agenda de esta agenda cultural en la virtualidad. A nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo, particularmente de su titular, la maestra Marcela González Salas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Un gusto siempre que nos acompañen en estas charlas. Y hoy estamos en verdad muy, muy contentas y contentos desde la Secretaría de Turismo porque pues, nos acompañan dos invitadas que ya presentaremos en un momento, Silvia y Mayra. Ellas van a ser parte de esta sesiones que hemos venido trabajando sobre este taller de literatura con perspectiva de género, donde pues hemos hablado de la novela en el siglo XXI con la participación de las escritoras Rosa Beltrán y Mónica Lavín. También hemos tenido como invitadas a Claudia Domingo y Cleo Mendoza. Ellas estuvieron presentes en la segunda sesión. Y hoy hablaremos de la literatura de la frontera, de las dinámicas transfronterizas, escritoras fronterizas chicanas, mexicanas, de la teoría feminista transnacional e interseccional y de las resistencias femeninas. También hablaremos de la militarización y particularmente en la frontera México-Estados Unidos, en donde Silvia y Mayra han estado trabajando de una manera muy, muy pues, dinámica y muy constante. Por supuesto, hablaremos de escritoras fronterizas y bueno, para ello, decía, hemos invitado a Silvia Fernández Quintanilla y a Mayra Álvarez, a quienes en verdad les agradecemos mucho por formar parte de este taller literario. Como siempre, también saludo a Juan Carlos Muciño, que formamos aquí parte del equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo y nos da muchísimo gusto que nos vayan a acompañar en esta sesión. A quienes ya se están sumando a través de nuestras redes sociales, les agradecemos mucho. Y bueno, déjenme poner algunos datos de la trayectoria de Silvia Fernández Quintanilla. Silvia es actualmente profesora asistente de la Universidad Estatal de Washington con el programa de Tecnología Digital y Cultura. Anteriormente fue investigadora y becaria del Instituto de Investigación Digital en Humanidades en la Universidad de Kansas. Recibió su doctorado en estudios hispánicos por la Universidad de Houston. Sus intereses de investigación y enseñanza se entrelazan con la literatura latina en Estados Unidos y latinoamericana, estudios fronterizos, feminismo interseccional y transnacional, estudios de archivo y humanidades digitales y públicas decoloniales. Sus publicaciones han aparecido en numerosos especiales de revistas como Hispania, Literatura Contemporánea Mexicana, Estudios de Género y Sexualidades, entre otras. Silvia Fernández forma parte del equipo creador de proyectos de humanidades digitales y públicas con gran reconocimiento internacional como Archivos de Cartografía Fronteriza, Separados, Huellas Incómodas, con quien comparte ahí, con una gran amiga también, este proyecto, con Rosario Rogel, y con quien en su momento hicimos una colaboración con la Organización Interamericana para justamente reflexionar sobre el impacto de la pandemia en la educación. Y bueno, pues bienvenida Silvia a este taller literario, a este espacio que tenemos en la Secretaría de Cultura. Y bueno, ahora toca también presentar rápidamente algunos datos curriculares de Mayra Álvarez. Ella está en la Universidad Estatal de Arizona, obtuvo un doctorado en estudios hispánicos con certificaciones en estudios de la mujer, género y sexualidades y español como lengua de herencia de la Universidad de Houston. Sus intereses de investigación se encuentran en el estudio de la literatura latina en Estados Unidos y latinoamericana, los estudios fronterizos, los estudios de la mujer, el archivo y las humanidades digitales. Es fundadora del proyecto de Humanidades Digitales, Archivos de Cartografía Fronteriza,
miembro del equipo de Fronteras Unidas y miembro del equipo de Humanidades Movilizadas Separados. Como se dan cuenta, son dos invitadas que conocen del tema, que han estudiado el tema y sobre todo que están muy, muy comprometidas por estudiar, visibilizar sobre todo a las problemáticas y también a quienes escriben sobre estos temas desde el punto de vista de la literatura. Por todas estas razones, en verdad, nos da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros en Cultura en un Clic. Y bueno, dejo a Juan Carlos para que pueda dar pie a estas primeras reflexiones de la mano de Silvia y de Mayra. Muchas gracias, maestra Ivette. Pues gracias también a las personas que siguen ya conectándose en esta sesión vespertina de Cultura Sin Fronteras. Ya febrero y seguimos avanzando en nuestra programación que tanto nos gusta y sobre todo esta que está vinculada a este taller es la sucesión de estas dos primeras charlas que ya mencionó la maestra Ivette. Esta es nuestra tercera, está por desarrollarse ya en breve nuestra cuarta y última sesión del taller. Y pues agradecidos con Mayra Álvarez y con Silvia Fernández, quienes nos acompañan en esta tarde. Ya leyeron las fichas curriculares de ambas y sin lugar a dudas se trata de dos expertas en esta materia. Y pues, ¿cómo no hablar de esto si a más de 200 años de su formación, con las diversas modificaciones que ha sufrido a través de su historia, la frontera, sobre todo entre México y Estados Unidos, sin dejar de mencionar obviamente la frontera sur de nuestro país? Se trata de actualmente la norte, una de las más transitadas a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, también lamentablemente es la que cuenta con un mayor número de cruces ilegales a través de más de sus 3.000 kilómetros de longitud. Se trata de las fronteras más vibrantes, pero también más complejas y con mayores problemas, ¿no? Desde su creación. Centro de cruce para numerosas y diversas culturas, sobre todo sudamericanas, latinoamericanas, ha sido foco de atención para autoridades de no nada más de Estados Unidos y de México, sino de otros países, incluso para instituciones educativas como de las que forman parte tanto Mayra como Silvia, y también de instituciones de investigación que han luchado por encontrar soluciones a estas problemáticas, a estos fenómenos sociales migratorios, en los cuales la verdad, pues sencillamente la gente lo que está buscando es algo que pudiera ser tan básico, pero también tan fundamental como es mejorar su calidad de vida. Entonces, de esto vamos a hablar hoy, pero me gustaría comenzar preguntándoles ¿por qué escribir, por qué investigar, por qué analizar, por qué estudiar sobre lo que está pasando en nuestras fronteras? ¿Por qué hablar de la literatura fronteriza y transfronteriza? ¿Qué es lo que les movió como investigadoras, como escritoras, como analistas a buscar justamente esta ruta para poder ir bordando, escribiendo, analizando y aportando sobre todo a su análisis desde la perspectiva social y política? Silvia, si gustas comenzar. Claro que sí, nuevamente pues muchísimas gracias Ivette y Juan Carlos por esta oportunidad. Y bueno, en respuesta a esa pregunta es algo que en lo personal conmigo va conectado a mi propia identidad, que fue el poder hacer una investigación, el poder adentrarme a la cultura de donde yo vengo, que muchas veces en estas regiones se conoce mayormente la literatura del centro, la literatura canónica. Igualmente en Estados Unidos, pues mucho menos vas a conocer la literatura en español y lo que se conoce mucho más es la literatura chicana. Sin embargo, en estas capas que va uno eh, abriendo más, te das cuenta que existe esta literatura de la frontera, que no es algo contemporáneo, que estas escritoras han estado escribiendo desde mucho tiempo antes. Sin embargo, por la misma región, la división geopolítica, entran dentro de estas ramas, en estas categorías ya más generales, y muchas veces se pierde lo lo particular de cómo están escribiendo desde la frontera, cómo están documentando los diferentes lenguajes, las diferentes interacciones.
Y para mí eso fue clave el poder romper un poco y pues es un trabajo más largo el poder investigar porque muchas veces este trabajo no está disponible en las bibliotecas. Tiene uno que buscar esas ediciones especiales que quedaron, que ahí las tiene una universidad o las mismas escritoras que las va uno contactando para poder localizar esa literatura. Entonces, para mí eso fue lo que me inspiró, ¿verdad? El hacer un poco de ese trabajo detectivesco de contactar a las escritoras y poder darte cuenta que han estado escribiendo por mucho tiempo. Una de las cosas que cuando yo empecé a hacer este trabajo fue el darme cuenta que la mayoría de los estudios de literatura fronteriza terminan siempre estando de un lado o del otro lado de la frontera. Entonces ese fue para mí el reto más importante, el decir, no, es que estas escritoras están en conversación unas con las otras y están hablando de dinámicas transfronterizas, que es lo que le llamo, porque están yendo y viniendo. O sea, estos textos están intercambiándose, pero también están documentando las dinámicas de personajes que van y vienen, que por una razón están en la frontera mexicana y después cruzan, pero la cultura, lo histórico, las mismas políticas vienen de ambos lados. Entonces eso para mí fue muy importante de documentar, el poder localizar escritoras del lado mexicano y escritoras del lado estadounidense y ver qué tenían en común. Muchas de ellas están hablando del lado mexicano desde un punto de vista como chicanas o como fronterizas estadounidenses. Sin embargo, tienen esa conexión, que sus papás estuvieron en México, que cruzaban a hacer las compras, a divertirse y por lo tanto también del lado mexicano, ¿verdad? Vemos esa dinámica. Entonces, eso fue lo que para mí me llamó mucho la atención, que es de ambos lados. Las escritoras tienen una conexión con la frontera y también sus textos, de lo que están hablando, está arraigado a dinámicas fronterizas desde estos espacios. Ya, bastante interesante eso que hizo, ¿no? Que tú miraras hacia justamente estas temáticas, porque son dinámicas de ida y vuelta, ¿no? Y que son dinámicas que pareciera ser que no tienen fin, ¿no? Ya sea por lo que dices, o sea, o porque los padres nacen en México o en otros países de Sudamérica o Centroamérica, van a Estados Unidos, pero después van y vienen, retornan, siguen pasando la frontera y ahí se tejen muchas historias, ¿no? Obviamente construyen sus familias en Estados Unidos, los hijos nacen allá o las hijas y empieza a crecer la familia, pero comienza a haber esta simbiosis también cultural, ¿no? O transfronteriza, como bien le llamas. En el caso tuyo, Mayra, ¿qué es lo que te llevó justamente hacia estos territorios? Pues muy similar a Silvia y gracias antes de iniciar por la invitación. Y también pues los saludos desde la frontera del área de Texas, que es donde yo crecí. Pero sí, muy similar a Silvia, que es lo personal, la identidad, y que para mí en el caso fue algo que viene ya después en los estudios de mi carrera, pero inicia con todo este proceso de identidad, porque yo soy más que fronteriza, también inmigrante. Yo llego a la frontera a una edad pequeña y no la entiendo, no entiendo este mundo y lo rechazo también. ¿Por qué? Porque todo lo que se nos alimenta desde afuera, tanto desde México, Estados Unidos, global, ¿no? ¿Qué es esa imposición, ¿no? De lo que es la frontera por medios de comunicación, por muchas vías, es lo que uno está recibiendo constantemente. Para aquellos que han vivido o viven en estos espacios, saben muy bien, o sea, ese constante crítica, rechazo, amor, es muy complejo, como se ha mencionado, su historia, su cultura. Entonces, no entenderla por tanto tiempo y rechazarla por tanto tiempo
es cuando salgo y empiezo a estudiar y ver cómo la gente de afuera ve hacia estos espacios, que empiezo a entender, ¿no? Que es un lugar muy particular, muy especial, por lo que has mencionado también, Juan Carlos, en cuanto, ¿no? Que es a diferencia de otras fronteras, esto es muy particular por sus dinámicas, que su fundación misma. Entonces, para mí es eso, yo me identifico como fronteriza, más que transfronteriza, como menciona Silvia, por lo mismo, porque también esos términos son importantes, ¿no? Yo no voy y vengo entre estas ambas fronteras, a diferencia de Silvia, que por estudios tiene que ir y venir, sino yo me quedo más en la frontera de Estados Unidos. Claro, también cruzo la frontera de México en todos estos años, pero es otra dinámica que se lleva a cabo. Y lo que yo noto también dentro de esa dinámica desde muy pequeña es la militarización. O sea, ya cuando estoy haciendo estos estudios, digo, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? De repente ahora tenemos cámaras, tenemos escaneos, tenemos todas estas cosas tan sofisticadas en el cruce, que uno que ha vivido acá y que cruza esos espacios lo nota inmediatamente, ¿no? Entonces, para mí es ¿por qué? Esa pregunta surge de hace algunos años y ya cuando finalmente puedo, después de tantos años de identidad, de búsqueda, hacer un poco de entendimiento, es lo que me lleva a seguir eso, porque me parece también bastante problemático lo que a veces se dice, se desenvuelve, ¿no? Como menciono, en los espacios, en las redes, en los medios de comunicación, porque sí afecta bastante a las comunidades en cómo uno se ve, cómo uno se identifica, ¿no? Este rechazo constante y es bastante impactante en la juventud, en las personas ya mayores, el ver, ¿no? Que constantemente se sienten rechazados o que es avergonzados de su español o de su inglés o todas estas cuestiones que tienen que ver con la identidad. Entonces, para mí, eso es de donde surge ese interés. Y la militarización es precisamente por eso, o sea, de cómo llegamos a esto y por qué, como lo hemos visto en los últimos años, especialmente en la última administración, no esta última, pero la anterior administración de Estados Unidos, esto de violadores, de gente, de los latinoamericanos en general, ¿no? Que cruzan y que si son violadores, que si son gente mala, que si son este, personas, hombres, como lo mencionó en algún momento la administración anterior, es simplemente una explosión de todo lo que ha venido acumulándose, acumulándose y que se abrió esa caja de Pandora, ¿no? Pero es con lo que hemos vivido nosotros en la frontera, ¿no? Constantemente, y es lo que uno trata como de alejarse de cuando no se logra esa búsqueda de identidad. Y entonces para mí es como entender de, no, 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 aquí hay algo más complejo, esta estructura nos está diciendo algo, por qué se está militarizando. Cuando lo comparamos con otras fronteras, la dinámica es muy interesante, ¿no? O sea, no hay un conflicto de guerra, no hay un conflicto problemáticas internacionales, se podría decir, entre ambos países, surge por otras razones, ¿no? Para un control más hacia la población y hacia otras cosas que ya discutiremos en algún momento, pero sí, en ese caso para mí es también por medio de literatura lo que me ha permitido a mí encontrar esa identidad. Por medio de las escrituras es que yo encuentro mi identidad por la literatura, pero también empiezo a entender más el espacio, ¿no? Más a las comunidades, más esta historia inclusive, muchas de ellas nos da esas lecciones entre líneas que no lo notamos a veces, pero nos están diciendo mucho de la historia y de la complejidad que está formando este espacio, que es la frontera México-Estados Unidos. Las escucho y tengo poco acercamiento, tengo que decirlo, a la literatura transfronteriza. Sin embargo, las escucho y se me antoja, porque estoy reflexionando que pone la literatura transfronteriza el énfasis, el acento en las otredades, ¿no? Y eso me parece que es fundamental para comprender estas identidades multiculturales.
porque ahora mismo en la presentación que hace Silvia y Mayra y dicen dónde están, es distinto en lo que sienten y en lo que expresan. Silvia, que vive alejada un poco más de la frontera, a Mayra, que vive justamente en la frontera. Sus experiencias son muy distintas. Aunque están estudiando lo mismo, aunque les interesa el mismo tema, sus experiencias son distintas. Miran el mismo lado y sin embargo el sentir es distinto. Dice Mayra, a mí me toca ver las cámaras, me toca ver todo el proceso de militarización y por eso decía, me interesa acercarme más a esta literatura porque está poniendo el énfasis en la otredad. Y eso creo que tenemos que hacerlo como un ejercicio cotidiano las personas para poder comprender mucho mejor lo que somos como civilización, lo que somos como seres humanos y lo que somos culturalmente y las diferencias culturales que tenemos. Así es, sin lugar a dudas. Y aquí, no sé, digo ahorita al margen de si quiere comentar algo, Mayra, escuchábamos ya algunos ejes que son como que los articuladores de lo que se ha venido escribiendo o se ha venido realizando en torno de la literatura fronteriza o transfronteriza, ¿no? La militarización, las dinámicas sociales, los flujos migratorios, en fin. Pero, por ejemplo, los mexicanos, sobre todo, cuando escuchamos de la literatura fronteriza o transfronteriza, llegamos a pensar o deducimos que estamos hablando o podemos encontrar básicamente relatos, experiencias de migrantes sobre sus principales problemas, dificultades que enfrentan, en fin. Pero, ¿qué es lo que hay más allá de eso? O sea, no nada más las vivencias, no nada más los problemas, los traumas, todas las situaciones de violaciones de derechos humanos, esta militarización, esta violencia, ¿no? Excesiva que hay en torno de los migrantes. ¿Qué otros issues, qué otros ejes transversales se cruzan con estos como articuladores de la literatura fronteriza y transfronteriza que han ido identificando? ¿Qué es lo que han identificado como temas que se van haciendo presentes cada vez más y de qué se está escribiendo justamente en nuestras fronteras? Claro, a mí me gustaría hablar un poco de eso, puesto que el análisis que yo hice de escritoras de ambos lados de la frontera fue a través de un marco teórico interseccional. Entonces vas viendo cómo, o sea, estos personajes se van como dividiendo, ¿verdad? En un lado está el género, está la sexualidad, está su estatus, su estatus civil, su estatus económico. Sin embargo, algo que está muy presente, que para mí fue el que la interseccionalidad de las personas que viven en la frontera depende mucho de la ciudadanía, de su estatus migratorio, y eso es lo que les permite en un momento dado tener ciertos privilegios o ciertas desventajas de poder navegar entre uno o el otro lado de la frontera. Entonces, por ejemplo, hay ciertas escritoras que hablan, pues que escriben dentro de este humor negro sobre el narcotráfico, sobre la inmigración, sobre las maquiladoras. Sin embargo, vas viendo cómo la ciudadanía o su estatus migratorio les permite, por ejemplo, entrar dentro del narcotráfico y cruzar para poder seguir viviendo en México en un estatus social medio, de clase media alta. Entonces ahí ves cómo estos personajes navegan y se aprovechan de esta división geopolítica para buscar formas de sobrevivencia. Entonces muchas veces estas agencias de migración, el gobierno, sí son los malos, pero también la gente fronteriza ha aprendido a cómo darles la vuelta, a cómo a veces burlarse o retar estas estructuras de opresión, que para mí eso me pareció muy importante en las escritoras que yo trabajé, porque no estamos viendo personajes
que dice uno, pobrecitos, los de la frontera siempre están sufriendo, es un lugar donde la gente no quiere estar, no les gusta estar, y no, desde desde sus propias comunidades aprenden a sobrevivir y recrean mucho de la cultura o mexicana y estadounidense, y es lo que le llama a uno la cultura fronteriza, las dinámicas transfronterizas que se ven en estos espacios donde pueden negociar en ambos lados. Entonces, eso me parece a mí muy particular de la literatura fronteriza con dinámicas transfronterizas. Mayra. Bueno, yo tendría que hablar de una escritora en particular que me fascina porque estamos hablando de personajes, estamos hablando de lo literario, sí, pero también dentro de esos textos están las memorias, por ejemplo. Y hay una que a mí en particular, cuando la leí, me impactó muchísimo porque, o sea, era por primera vez ver esa dinámica que uno siempre ve en estos espacios, y es, por ejemplo, las memorias de Leonor Villegas de Magnón, que Lavín, de hecho, hizo investigación también de ella, y, es como, estamos hablando del siglo, o sea, no del siglo, principios del siglo XX, o sea, donde surge la revolución, precisamente, o sea, la revolución de repente se centraliza mucho cuando surge del norte, ¿no? Y surge todas estas problemáticas y levantamientos, pero, por ejemplo, en el caso mío, yo nunca lo había atado con la frontera, como mencioné, yo crecí en Laredo, en esta frontera de Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sin embargo, un personaje como Leonor Villegas de Magnón es muy importante, porque es ella misma, bueno, no ella misma, pero hace una reflexión hasta un punto de lo que es transfronterizo, ¿no? Esas fronteras que en aquel entonces uno podía ir y venir sin ningún mayor problemática como hoy, pero cuando destalla esta revolución en nuestra frontera, ella se involucra, o sea, de lleno completamente, y cruza, pues, ve cómo están desatándose el enfrentamiento del lado mexicano, y al momento de que un poco se tranquiliza todo, cruza, toma heridos, no importa de qué bando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y los trae hacia Estados Unidos, hacia Laredo, para que sean curados, ¿no? Entonces de ahí surge lo que es la Cruz Blanca, como lo menciona ella, junto con otras mujeres fronterizas, tanto de Nuevo Laredo como Laredo, toman iniciativa y empiezan a ayudar a los heridos. Entonces, pero esa memoria de cómo ella plantea toda esta historia, cómo lo documenta, ella misma, desde entonces, su dificultad en publicar esto, porque ella le está dando una voz desde la perspectiva de la mujer de lo que es la Revolución Mexicana, porque ella se empieza a involucrar tanto que llega a parar hacia México, ¿no? O sea, sigue la revolución literalmente y la va documentando y contrata a un fotógrafo, por ejemplo, para que documente visualmente lo que está viendo, lo que está pasando, lo que están haciendo estas mujeres, enfermeras, maestras, de estos espacios, ayudando, ¿no? Porque escuchamos de las Adelitas y todo, pero también estas mujeres fronterizas, transfronterizas, se unen a eso y toman parte, son partícipes, ¿no? De esa historia. Sin embargo, no lo conocemos, ¿verdad? Pero de ahí un poco también hago esa reflexión, ¿no? Ya, o sea, yo de la meditación hablo desde otro punto en particular, pero me llama la atención que desde estos conflictos, ¿no? Que son, en este caso, nacional, cómo se involucran, y es eso de decir, no hay divisiones, no, o sea, no existen estas divisiones, aquí es el ayudar al prójimo, en lo humano, lo humanitario, ¿no? Desde entonces ya está lo humanitario por parte de estas mujeres en particular, y lo que me impacta de ella es eso, que hace mucho énfasis, no descartando el rol de los hombres en este caso, claro, pero sí énfasis en las mujeres, porque ella lo nota. Y el simple hecho de contratar a alguien y decirle al fotógrafo, estas fotografías me pertenecen, yo te estoy pagando, son mías, o sea, de que tú no se las puedes vender, es la conciencia
de saber que no somos documentadas las mujeres en estas participaciones, en estos conflictos, ¿no? Entonces, y el valor que eso tiene. Entonces, desde ya, ella nos está mostrando mucho de cómo crece en este espacio, de cómo se forma, de sus estudios, de la mujer, de la frontera, transfronteriza, pero también esas dinámicas que se dan y esos roles que han tomado las mujeres de las fronteras y que siempre han estado muy presentes, ¿no? Simplemente que no se visualizan, no se traen a, a estas conversaciones, pero nos da una gran lección ese libro, o sea, realmente, se llama La Rebelde, publicado en ambos idiomas, porque es muy complicado precisamente, y también su lucha en que sea publicado, porque como mencionó, es un texto que habla de la revolución de una forma muy distinta, ¿no? Que no conocemos mucho. Entonces, eso es lo que nos deja mucho de estos textos, ¿no? Tanto sus personajes, pero a veces también esas memorias, ¿no? Escritas por las mismas mujeres de la frontera, ¿no? Ya, esto me lleva al siguiente punto porque me parece que es fundamental la visibilización, ¿no? De la que es tan necesaria primero como protagonistas de las historias o de todo el activismo y de todos los actos y todas las actividades, de todas las acciones que han ido realizando muchas mujeres, pero también como escritoras. Aquí me gustaría preguntarles de qué manera se ha ido abarcando este tema de la perspectiva de género o de la igualdad de género en la literatura fronteriza y transfronteriza, retomando un poco esto y vanando lo que dices tú, Mayra, ¿no? De la importancia de visibilizarlas, pero también el rol que juegan como actores o actrices principales de los fenómenos que se están desarrollando en todas estas dinámicas fronterizas. ¿Por qué? Porque primero es que no aparezcan, ¿no? O que no sean mencionadas siquiera en todo lo que vienen haciendo. Y luego es el hecho de que haya mujeres que decidan tomar la pluma y decir, no, yo voy a contar la historia como es desde mi propia perspectiva de género como mujer, pero también evidenciar, mostrar y visibilizar el rol que están jugando mujeres de manera decidida e importante en la frontera, ¿no? Bueno, tanto principalmente en la norte. Entonces, ¿cómo ven esta dinámica? ¿De qué manera se han ido presentando justamente el rol de las mujeres, tanto en tanto como actores principales, pero también como escritoras? ¿Y a quiénes identifican principalmente dentro de estas dinámicas en la literatura fronteriza y transfronteriza? Claro, bueno, ahí esa pregunta es muy importante, especialmente porque, bueno, en mi caso, en la investigación que a mí me tocó hacer, es la presencia de la victimización, ¿verdad? Y esta literatura tan dominante acerca de los feminicidios, sin embargo, es desde una perspectiva muchas veces patriarcal, que la termina escribiendo, escriben de los feminicidios los hombres, que no está mal, sin embargo, fue lo dominante, ¿verdad? Entonces empieza a surgir una literatura que homogeniza completamente lo que es la frontera en relación al feminicidio, igualmente desde el lado estadounidense. Hablar de la frontera era hablar de feminicidios, borrando completamente otro rol que tuviera la mujer que no fuera el de víctima o el de las muertes de Juárez especialmente. Entonces, en el caso de otras escritoras, vemos que muestran la resistencia, muestran esos sujetos que están activos completamente en la frontera. Sin embargo, las mismas escritoras, pues hay mucha dificultad en que se les publique. La mayoría de estas escritoras estamos viendo que están publicando en editoriales pequeñas. ¿Y qué pasa? Sacan su novela, su colección de cuentos, sin embargo no se vuelven a publicar de nuevo y no llegan a veces a estas editoriales más grandes, que solamente se quedan en
en la región, en el grupo literario, y no se pueden expandir a que se puedan conocer en otras partes. Sin embargo, por ejemplo, una de las escritoras que yo trabajé es Amalia Ortiz. Ella es de el sur de Texas, quien aparte de la escritura creativa también hace performances. Entonces, lleva esa literatura al pueblo, al público, para poder concientizar de temas de la frontera, de la propia cultura, a través del performance. También canta, entonces vemos ahí estas escritoras que están comprometidas con con sus propias comunidades, de llevar esa cultura, de informar a través del teatro, del performance. Otra escritora que hace un trabajo maravilloso es Adriana Candia, de Ciudad Juárez, quien ella antes de ser escritora fue periodista. Entonces trabajó para el periódico El Fronterizo, el Diario de Juárez. Fue una de las primeras en documentar el feminicidio desde la perspectiva de las madres, de las activistas que estuvieron en el movimiento en los 90s. ¿Y qué pasa con uno de las colecciones de ella que se llama Mujeres Eternas? Ella va a la hemeroteca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y selecciona ciertas crónicas que publicó ella en un momento para republicar esta colección de crónicas. Entonces, la misma escritora es la que está recopilando su trabajo y trayéndolo a otras audiencias, a otros públicos, puesto que muchas veces, como mencioné anteriormente, las editoriales grandes pues no contemplan este tipo de literatura porque muchas veces quieren lo que se venda, ese amarillismo, esa perspectiva de la frontera desde fuera. Lo vemos desde Estados Unidos también, escritoras que vienen un día a visitar la frontera y de ahí escriben. Sin embargo, pues las presenta Oprah, por ejemplo, con el libro reciente, y que se vuelven las representantes de la frontera. Entonces, las escritoras de la frontera están resistiéndose a este capitalismo tan fuerte de qué se vende y cómo se representa la frontera. Tengo ahí una escritora, Cris Muñoz, de El Paso, quien yo en un momento dado quise incluirla en mi investigación, pero ella todavía no había publicado porque tuvo un contrato con una editorial. Sin embargo, la editorial le quiso editar todos sus poemas y ella no, es que no es la manera en la que yo quiero que mi poema salga publicado. Entonces tuvo que buscar otra editorial para sacar sus poemas y ahí vemos también el proceso, ¿verdad? De escribir con un compromiso con la comunidad, de rescatar esas historias, no para vender en sumas altas, sino para completamente representar de una manera humana lo que es la frontera. Entonces, para mí también la interpretación de esta literatura es un compromiso, es una responsabilidad que va más allá de algo académico. Sí, y muy de acuerdo con lo que menciona Silvia en cuanto a esta homogeneidad de cómo se percibe la frontera, el trabajo que hacen las escritoras. Por ejemplo, en mi caso, es eso, es empezar con esta infraestructura, ¿no? Que la militarización que me lleva más a lo histórico, pero saber detectar, porque yo cuando leía las escritoras, por ejemplo, a Norma Cantú, que el Canícula, Snapshots of a Girlhood en la frontera, yo lo había leído muchas veces y sin embargo, hasta que empiezo a hacer esta investigación, empiezo a aprender más, investigar más sobre la militarización, cómo se lleva a cabo, por qué, o sea, esta infraestructura que está, empiezo a notar que
que el Cantú desde hace tiempo ya me estaba dando un poco de información, ¿no? Entonces, en algún momento un colega llegó a decir cuando estábamos hablando, analizando este texto por algunas circunstancias, dice, bueno, pero este texto habla del día a día, o sea, no hay nada de fantástico en esto, de que, bueno, o sea, ¿qué importa el día, esto de estas mujeres que hablan con las vecinas, bla, bla, bla? O sea, cómo miraba a los personajes, ¿no? Cómo miraba a esta comunidad, que yo me quedé, no, es que precisamente en el día a día está, ¿no? Lo enriquecedor de esta literatura, ¿no? De que nos perdemos de muchas cosas precisamente por encajarla o categorizarla o verla desde esa perspectiva. Y al releerla constantemente durante mi investigación, me doy cuenta que realmente hay, por ejemplo, en lo que yo me enfoco y que empiezo a conectar un poco con lo de la militarización, es que hay un trauma generacional. Entonces, mayormente los personajes son mujeres y se hace esta comunidad, estos espacios, no solamente privados, pero también públicos, donde empiezan a hablar de estas cosas muy sutilmente. Hablan, por ejemplo, que si el tatarabuelo en tiempos de la revolución, ahí nos está diciendo algo, que si la tía que no quería hablar de ese vestido que recuerda cruzando la frontera en los años 30, nos está hablando de la repatriación de los mexicanos de Estados Unidos hacia México. Entonces, empiezo a analizar esto y veo ese trauma, o sea, de lo que afecta generación tras generación tras generación, ¿no? Y lo hemos visto, como he mencionado, recientemente, ¿no? Hemos tenido un gran ejemplo de lo que llega a causar las dinámicas, las políticas, ¿no? Transnacionales en las comunidades, y todavía lo estamos viendo, ¿no? Con todo este movimiento migratorio que está ocurriendo, todo eso va a generar un drama y está generando un drama impactante que quizás ahorita mucha gente no lo quiere ver, pero está ahí latente por la forma en que se están llevando a cabo las cosas. Entonces, por ejemplo, como menciono, Cantú, que yo la había leído un montón de veces, no me había dado cuenta que tenía esas historias ahí enlazadas, ¿no? En una pequeña viñeta, o sea, me estaba contando lo de la repatriación de Estados Unidos en 1930 y empiezo a investigar eso, por eso menciono la historia, empiezo a investigar eso y yo no sabía de esa historia realmente, ¿no? Y lamentablemente, porque no se nos educa y porque esa historia en particular no se quiere contar. O sea, Estados Unidos y México también, porque estoy involucrado en México, no la quieren contar. También están, por ejemplo, sutilmente habla sobre el programa Bracero, ¿no? Y otra vez, una dinámica binacional, transnacional, que llega a afectar generacionalmente a las comunidades fronterizas, claro está, a ambos países en general, pero cómo se vive, cómo lo viven esas comunidades en estos espacios. Y de igual forma, por ejemplo, está también Guadalupe García McCall, que es del lado de Estados Unidos, ella es de Piedras Negras, pero después o sea, se queda en Estados Unidos. Y en su introducción como autora escribe una reflexión, ¿no? De que dice, yo escuchaba historias de mis abuelos y nunca les ponía realmente atención. Dice, hasta que un día llega su hijo y le dice, mamá, ¿sabías que pasó esto y esto y esto y esto? O sea, en cuanto a las dinámicas entre Estados Unidos y México, ¿no? De que a México se le robaron las tierras, pero específicamente a las personas de estos espacios, refiriéndose a la frontera. O sea, han estado aquí por generaciones y muchas de ellas en su propia tierra, pero ajenos, ¿no? Entonces, igual de propietarios, ¿no? Que perdieron ranchos, etcétera. Entonces, ella escribe el libro muy, muy, muy lindo para los jóvenes que se llama Shame the Stars y habla sobre eso. O sea, empieza a hacer investigación y dijo, ¿cómo es que yo no me di cuenta? Porque yo esto lo escuchaba de mis propios abuelos y iba pasando de una generación a otra, ¿no? De toda la injusticia, todos estos problemas, estos traumas que han sucedido.
Y lo que me encanta de este libro es que ella rescata mucho las voces de las mujeres. Entonces, por ejemplo, ella en su libro empieza a hablar sobre Jovita Aidar, otra transfronteriza que lucha por y aboga por la educación, una educación bilingüe, ¿no? Porque nota la importancia de que se mantenga el español en Estados Unidos, especialmente en la frontera, que tenemos esas dinámicas muy cercanas, y de cómo debe de ser mantenido en la educación, ¿no? Especialmente para los niños. Igual, una luchadora en la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer, y estamos hablando del principios del siglo XX, ¿no? Entonces, ella incrusta estos personajes históricos realmente, en su historia, documentando por medio de periódicos, porque ahorita Idar era una periodista muy importante de aquí de la región, de aquí de Laredo en particular, y luchando por esos derechos, ¿no? Desde entonces tenían mujeres muy luchonas luchando por esos derechos de las comunidades fronterizas, no solamente en los Estados Unidos, sino en México, del lado mexicano. Entonces, igual, o sea, lo que ella cuenta desde la misma autora, ¿no? Dice, hay un trauma generacional, ¿no? Y cómo lo podemos contar, o sea, cómo podemos como empezar a hablar un poco más sobre esto, y creo que lo hacen muy bien desde sus textos, ¿no? Que es algo que quizás no se ha analizado tanto, pero que yo lo ato con todo esto que tiene que ver con la infraestructura de la militarización, que no es una militarización, y aquí lo quiero aclarar, como la conocemos hoy en día, ¿no? Esto de zonas de guerra, aunque se ha descrito así la frontera, de conflictos binacionales, sino más bien una infraestructura que sirve para vigilar, para controlar y para imponer, ¿no? Como para imponer me refiero a, como por ejemplo, y lo estamos viendo, ¿no? Si funciona cierta política, ¿no? Entonces, yo de repente veo que aquí implementan algo, por ejemplo, esto con lo que está pasando a los niños, el zero tolerance, ¿verdad? El tolerancia cero que se implementa no hace mucho, de cómo se va a manejar esto del sistema jurídico y cómo se va a manejar el tema de los niños en cuanto si se mantienen, ¿no? Alejados de las familias, se separan o no. O sea, vemos que falla completamente, ¿no? Hay una gran problemática, pero tarda tiempo en ajustarse eso. Y ya para entonces hace un daño muy grande. Entonces, de repente eso es lo que yo veo, que esta infraestructura que se nos ha establecido entre México y Estados Unidos, como es la frontera militarizada, es lo que permite como un poco experimentar. Vamos a ver si esta política la acepta la gente. Vamos a ver cómo ven a este caso en particular, ¿no? Y bueno, y la vigilancia ni se diga, constantemente aquí vigilados por aire, tierra y agua cuando están esas zonas geográficas, ¿no? En el caso mío está el río. Eh, pero sí, o sea, es como yo lo veo, o sea, de que estos textos, estas autoras, nos están dando muchísimo, muchísimo que pensar, muchísimo de qué hablar y reconocer, educar también mucho, como menciono. O sea, me he llevado de ellas, de sus textos y de ellas mismas, sus vivencias, eh, muchos aprendizajes, ¿no? Tanto como no solamente el aprendizaje de la historia, de conocer otra perspectiva de la historia de diferente forma, pero también de esas luchas constantes, ¿no? De querer presentar estos espacios desde sus trincheras, ¿no? Desde sus perspectivas y humanizar, más que nada, humanizar al fronterizo, al transfronterizo. Y sí. Ya, muy bien, Mayra. Silvia, me gustaría preguntar, bueno, a ambas, pero particularmente que nos puedas decir de qué estamos hablando cuando nos referimos a estas humanidades digitales. ¿Qué es lo qué es lo que se teje en torno de ellas o detrás de ellas? ¿Y qué es lo que están aportando, ¿no? Pienso un poco en las reformas migratorias como la famosa Ley Dream, ¿no? La Dream Act, ¿no? Que han afectado muchísimo, ¿no? Sobre todo a estos sectores sociales migratorios o de migrantes,
sobre todo en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que se está trabajando desde estas humanidades digitales? ¿Cómo es que funcionan y qué es lo que están aportando justamente a estos temas tan sustantivos y sensibles en la frontera? Claro, bueno, pues las humanidades digitales desde el aspecto en el que pues se han trabajado en la frontera es de una manera en la que se pueda utilizar la tecnología para poder llegar a otros públicos, para poder trabajar con otras disciplinas y para poder muchas veces recuperar, eh, poner en conjunto información que está solamente de una manera física. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que trabajamos Mayra y yo que se llama Torn Apart Separados, que en el 2018, cuando la administración pasada de Donald Trump lanza lo que es la cero tolerancia, la política de cero tolerancia en la frontera para separar a familias migrantes, empieza a salir noticias por todas partes de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, toda esta información, como bien sabemos en el Internet, la información no es neutral. Tiene ciertos intereses de informar o desinformar desde una perspectiva muchas veces clasista, racista, que de ambos lados de la frontera. Entonces, separa, ¿verdad? Separa comunidades en estar abogando por esta política, o quienes estaban tratando de informar, pues era tanta la información que a veces era incluso hasta peligroso hablar del tema, puesto que podías malinformar en dónde estaban estos niños, a dónde se los estaban llevando con estos centros de detención. Entonces, lo que trabajamos desde el aspecto de humanidades digitales y movilizadas fue un conjunto de humanistas que vienen desde bibliotecarios hasta expertos en mapeo digital, expertas en la frontera, de trabajar en conjunto, y lo que se hizo fue empezar a buscar toda la información en cuanto a cuántos centros de detención estaban en ese momento. Y eso fue algo clave, puesto que nos empezamos a dar cuenta que ICE tenía un mapa de centros de detención. Sin embargo, eran centros de detención oficiales a ICE. Y había muchos más otros centros de detención que estaban bajo organizaciones sin fines de lucro, iglesias, compañías corporativas. Entonces empezamos a armar, a atar todos esos centros de detención que estaban bajo la misma sombrilla, pero que se estaban presentando de manera oficial de otra manera. Entonces, al recopilar toda esa información y ponerla en un mapa digital, te das cuenta del mecanismo de opresión que existe en Estados Unidos para el migrante. De ahí trabajamos mucho lo que fue el dinero que está detrás de estos centros de detención, el beneficio que se llevan muchas corporaciones, y cómo incluso el mismo ciudadano está involucrado en esto. Tú tienes una compañía de calcetines y te contratan para estar supliendo los calcetines de estos centros de detención. Entonces, ese trabajo de humanidades digitales fue de visualizar a través de los datos que estuvieran públicos desde un contexto para informar de la situación actual, y no tanto de leer un blog por aquí, ver un mapa por acá, y distorsionaba completamente esa historia. Una historia que el mismo gobierno, los mismos gobiernos no van a documentar. Fueron momentos instantáneos que sí hubo un auge de información, pero de ahí pasa y se olvida.
de lo que sucedió en ese momento y que sigue sucediendo. Entonces, el proyecto de Torn Apart como un proyecto de humanidades digitales fue actuar en el momento con nuestros conocimientos tecnológicos y humanistas y crear un proyecto histórico, ¿verdad? Capturar la memoria histórica de ese momento. Entonces, esos son ejemplos, hay muchos más. Por ejemplo, hay un proyecto de Humanizando la Deportación que los mismos migrantes se documentan hablando de una experiencia migratoria, ya sea de la deportación o cuando estuvieron en Estados Unidos, pero ellos mismos aprenden a utilizar la tecnología para editar, para presentar su historia como ellos mismos quieren. Entonces ahí vemos otra forma de utilizar tecnología por las propias comunidades. Y sí, hay varios proyectos que están haciendo ese trabajo de en conjunto, lo que le llamamos humanidades digitales, de ser conscientes y ser críticos de la manera que estamos usando la tecnología para un cambio social, un cambio político, la documentación de estas regiones y de estas dinámicas sociales. Mayra, ¿cómo has tú también experimentado estos proyectos que sin lugar a dudas tienen un potencial y una misión, ¿no? Sobre todo social que cumplir? ¿Y qué futuro le ven? Y además, ¿qué otras agendas creen que siguen estando pendientes de abordar o de atacar desde la literatura, desde la investigación en torno de la problemática migratoria? Bueno, un poco añadiendo lo que menciona Silvia, ¿no? Es de las humanidades digitales, pues es realmente abarcar lo humanístico, ¿no? En conjunto con la tecnología y las problemáticas que pueden surgir también, ¿no? Desde la tecnología misma, que también decimos es bajo el control de ciertas personas, está controlada por ciertas personas, un grupo muy pequeño tiene ese control. Entonces, desde tu búsqueda, ¿no? En internet, de simplemente la dinámica, buscar algo, poner frontera en tu buscador y ver esos resultados, imágenes, ¿no? ¿Qué imágenes te va a dar? Y ahí empieza una plática muy interesante y las problemáticas precisamente que estamos hablando ahorita en cuestión de esas imposiciones que surgen hacia estos espacios. Entonces, creo que desde la tecnología misma es por las humanidades digitales abarcar eso, ¿no? Un poco también ir desconstruyendo esas ideas colonizadas, ¿no? De estos espacios. Y sí, es una lucha constante que estamos haciendo yo y Silvia en ese sentido de navegar estos espacios y traer un poco estos temas de la frontera que ya están siendo trabajados también por otras personas dentro de las mismas comunidades fronterizas, pero obviamente muchos de ellos no se identifican con lo que es humanidades digitales porque desconocen el área o simplemente usan plataformas digitales y no hemos tenido esos diálogos, pero que son importantes, ¿no? Porque como dices tú, son plataformas que nos ayudan a estos espacios a establecer un diálogo, a analizar estas dinámicas de diferentes formas, ¿no? Artística, cultural, social, política, etcétera. Entonces, para mí ese es uno de los temas que creo que también no hay que dejar de lado lo que es la tecnología, porque es el presente, no es el futuro, es el presente en nuestra realidad. Y tenemos también que estar involucrados en eso, ¿no? Cómo son utilizadas, cómo es que son impuestas sobre nosotros. Y como menciono, ¿no? O sea, porque ya desde ese tiempo venimos viéndolas de forma física. Para nosotros que vivimos en la frontera, lo hemos visto, todos esos escaneos, cámaras, drones, en fin, una infinidad de cosas. Pero también con todas estas cosas que están pasando migratorias sobre ¿no? Cómo mantener un control, ¿no? Que también la pandemia nos ha traído otra lección, ¿no? De que cómo seguir haciéndolo eso, ¿no? Les trajo una dinámica muy problemática a los gobiernos en cuanto a tecnología, pero y
para mí diría yo que también es una de las cosas que utilizar, ¿no? Para amplificar estas, estos trabajos, ¿no? Escritoras o escritores en general que están teniendo como tema la frontera y que están hablando sobre estos temas muy importantes. Entonces, lo de la tecnología lo menciono mucho porque más allá del día a día, como la utilizamos y cómo se utiliza hacia nosotros para vigilar, controlar y cómo lo usamos nosotros también para informarnos, para amplificar, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. También en el sentido de que afortunadamente a Silvia y a mí se nos ha dado crear comunidad por medio de ella. Entonces hemos entablado conversaciones, diálogos entre colegas, activistas, académicos, miembros de la comunidad, que tenemos este interés similar, ¿no? De cambiar estas perspectivas que tienen otros hacia estos espacios, ¿no? De cómo se ve la frontera y cómo la vemos nosotros y cómo queremos cambiar a esas narrativas de repente bastante tóxicas o bastante problemáticas. Entonces, a nosotros nos ha ayudado muchísimo esas plataformas para, como menciono, entablar estas conversaciones y si les interesa y los invitamos al proyecto que se llama Fronteras Unidas o United Fronteras, donde estamos poniendo en conjunto proyectos, iniciativas que están llevándose a cabo en ambos lados y donde podemos aprender un poco más, ¿no? de estos espacios por las mismas comunidades, por esos mismos individuos que ya sean que la han investigado por años o que han vivido en estos espacios o están viviendo en estos espacios. Y creo que más que nada es empezar por ahí, ¿no? Hay quizás un poco darnos la oportunidad de ver cómo ven otros esos espacios, especialmente aquellos que vivimos en la frontera o hemos tenido esas experiencias fronterizas, para empezar un poco a desconstruir, ¿no? Todas estas cosas narrativas que se llevan a cabo desde afuera. Y sí, es más que nada, para mí en lo personal, es continuar toda esta investigación de lo que es la militarización, llegar más a fondo a esto y ver qué es hacia dónde apunta, porque con todo esto que está ocurriendo, como menciono, va a cambiar mucho la dinámica, ya se están implementando otras cosas para precisamente seguir llevando ese control y la cuestión de tecnología, que en las humanidades digitales en mi caso, ya que nos ha permitido también a Silvia y a mí también replantear y, por ejemplo, cómo ver el archivo, ¿no? Un archivo transfronterizo, no un archivo de la frontera dividido, porque también ahí surgen problemáticas del conocimiento, ¿no? Si separamos archivos que le pertenecen a estas comunidades, realmente son tanto lo que se publica, lo que se archivan en Estados Unidos como en México, ¿no? Hacia este espacio en particular es dividido constantemente, ¿no? Es el archivo mexicano o Estados Unidos, pero de ahí surge el conocimiento. Y si vemos ese conocimiento dividido, es como vamos a seguir percibiendo este espacio como dividido, cuando no es así, es un conjunto. Entonces creo que desde las bases estamos haciendo ya una lucha y tratando como como menciono, entablar diálogos, es decir, hay que un poco pensar esto, repensar esto, ¿no? De cómo vemos desde nuestros archivos, desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades, cómo nos estamos viendo, y creo que esto es en general para todos, y reflexionar, ¿no? O sea, de realmente somos así o nos están viendo así y por qué, y tratar de encontrar esas respuestas, ¿no? Y presentar, si es el caso, um, nuestras realidades, porque son múltiples, no es una en singular o particular, ¿no? Que es importante. Entonces, en el caso de la frontera, como bien lo mencionó Yvette, la experiencia de Silvia no es mi experiencia, ¿no? La experiencia que yo tenga o Silvia tengamos no es la experiencia de todos los fronterizos o transfronterizos. Entonces, creo que va de la mano eso, ¿no? Y sí, nosotras estamos abriendo el camino por medio de la tecnología en entablar esos diálogos
y esperemos que siga así. Pues muchas felicidades por esas iniciativas, los proyectos que están impulsando ambas, cada una desde sus propias realidades, desde sus propias trincheras, pero incidiendo sobre todo en esta problemática tan importante. Y por aquí vamos a dejar en el chat estas dos ligas, tanto de United Fronteras como de Torn Apart, para que quienes quieran conocer más de estos proyectos y participar, inclusive nos sumaremos sin lugar a dudas para ver de qué manera también desde acá se puede aportar, ¿no? Y ver cómo hacemos alguna sinergia desde lo cultural también, porque nos parece que eso es fundamental, y más aún cuando se trata de abonar en el fortalecimiento de las identidades. Creo que eso también, sin lugar a dudas, puede ser algo muy, muy importante. Y pues estamos ya en la recta final, nos estamos aproximando ya a la conclusión de esta tercera sesión de nuestro taller de literatura con perspectiva de género. Y para cerrar me gustaría, no sin obviamente dejarles un breve espacio para una conclusión, si es que se puede hacer de esa manera, pero sí me gustaría preguntarles algo que no tocamos de alguna manera, al menos fue tangencial, pero no tan específicamente, que fue ver si podemos hablar un poquito de las teorías feministas transnacionales interseccionales. Creo que valdría la pena para quienes nos están siguiendo en las redes ahora saber un poco qué es lo que están también ustedes detonando desde esa línea de investigación o desde esta manera de trabajar, abordar o este abordaje hacia lo transnacional, más bien hacia lo transfronterizo, perdón, y que tiene que ver sobre todo con mujeres escribiendo para mujeres o escribiendo sobre otras mujeres, que creo que esa es de la otra edad que hablaba también la Masha Tinoco, ¿no? Entonces, hablar un poquito sobre esa teoría feminista y después hacer ya un cierre a manera de conclusión, por favor, Silvia. Claro que sí, pues la parte de, en cuanto a la teoría feminista transnacional e interseccional viene desde, pues, la mujer de color, ¿verdad? Que está escribiendo muchas veces desde el norte al sur, sin embargo, no imponiendo ese ojo imperialista, ¿verdad? O ese ojo superior a una otredad que se hace menos. Al contrario, es tomar estos espacios donde están las mujeres pudiendo publicar, hablando, llegando a otras audiencias, pero para poder traer las subjetividades que existen muchas veces en el hemisferio sur. Entonces vemos, por ejemplo, a Chandra Talpey Mohanty, que es de la India, y ella está, desde un principio ella propone eso, ¿verdad? Ok, vamos a hablar de nuestras comunidades, del feminismo que existe en el sur, pero no para compararlo con el feminismo que está en el norte. Al contrario, ¿qué es lo que nos está enseñando el sur al norte? El norte, ¿qué está haciendo mal cuando viene creyéndose que se sabe todo para lo que está sucediendo en el sur? Entonces, reubica a la mujer de color que está en el norte de decir, no, tú no vas a venir a salvar a las comunidades del sur, pero también te reta a cómo vas a hablar del sur en lugares con otro tipo de privilegios, con muchas veces un sistema que está violentando al sur. Entonces, para mí, ese tipo de teoría es fundamental para poder entender la frontera donde las violencias vienen de ambos lados, ¿verdad? Ni un lado es el lado de la víctima, ni el otro lado es completamente malo, se están alimentando. Entonces, ¿cómo la mujer puede recrear, puede proponer sus propias acciones, sus propias subjetividades, pero para hacer un cambio en ambos lados y para poder entender las realidades cuando se está en el sur o en el norte? Desde ahí viene lo que es la teoría transnacional e interseccional en cuanto a Chandra Talpey Mohanty. Sin embargo, por ejemplo, lo interseccional viene de la mujer
negra con Kimberly Crenshaw, quien como abogada, ella empieza a proponer lo de la interseccionalidad para cuando se daba el juicio de mujeres negras en Estados Unidos, como no podemos juzgar y no podemos castigar a una mujer solamente por el hecho de ser mujer. Tenemos que ver, en ese momento ella habla de lo que es la raza. Dice, aquí se está juzgando a cuestión de la raza y del género. Pero, ¿qué pasa? Dice, la interseccionalidad es mucho más abierta. ¿Y qué vamos a ver aquí? Que hay ciertas capas que van a influir en la violencia que la mujer recibe y en cómo los sistemas están diseñados para oprimir a los sujetos, especialmente en este caso a la mujer. Entonces en la frontera vemos cómo también la ciudadanía es parte de esta interseccionalidad, ¿verdad? Al tú ser ciudadana estadounidense tienes el privilegio de cruzar, ir y venir y tener un poder o tener un privilegio en el lado mexicano. Sin embargo, si cruzas con una visa de turista, tu situación en Estados Unidos es vulnerable, puesto que esa visa te permite hacer ciertas cosas y otras cosas no. Quienes tienen el lenguaje es otra de las interseccionalidades. Quienes se pueden desempeñar en inglés y en español en la frontera lo pueden, pero ¿qué pasa con las comunidades indígenas que llegan a la región fronteriza? Entonces, estas propuestas nos vienen entendiendo realidades de ambos lados para poder ser recíprocos y aprender de uno y del otro lado. Muchas chicanas también empiezan a elaborar esta parte en cuanto a Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, quienes empiezan también, ¿verdad?, a proponer, a decir, vamos a entender la realidad del otro lado para poder hablar desde este espacio y no solamente desde arriba o desde el norte hablar del sur. Entonces creo que eso es algo muy importante. Hay muchas feministas en Argentina quienes también están elaborando mucho esta parte de lo interseccional y lo transnacional para poder ser escuchadas y poder entender feminismos en otras partes del mundo. Incluso, y pues no se diga, ¿verdad? No se denominan feministas, pero muchas mujeres en comunidades indígenas quienes llevan este tipo de feminismos colectivos en las Américas. Oigan, la verdad es que yo creo que han abierto muchos canales de reflexión, muchos temas. Hoy ha sido una sesión donde nos dejan abiertos, insisto, muchos caminos, muchos canales. Ahora, esto último que decías de las comunidades indígenas, recordaba justamente una colaboración que hizo en algún momento Yasnaya, cuando justamente hablaba o reflexionaba sobre estas divisiones políticas que se hacen de la raza y que de pronto desconcierta incluso a quien pertenece a esa comunidad a la que están señalando, ¿no? Ella decía, yo siempre me asumí como parte de mi comunidad cultural, natural, y de pronto tuve que aprender que en el vocabulario político yo era indígena. Cosas como esta que, por supuesto, tenemos que reflexionar muchísimo y tenemos que acercarnos, tenemos que leer para comprender. Yo, en verdad, les agradezco muchísimo todo lo que han puesto en la mesa el día de hoy. Creo que quienes nos han acompañado como público tendrán muchas preguntas. De hecho, una invitación para que puedan ustedes después con calma leer todas las inquietudes, los comentarios que el público que nos ha acompañado a través de redes sociales está haciendo y que puedan retroalimentar estas reflexiones. Y yo quisiera, antes de cerrar, también que ustedes justamente puedan recomendarle al público 3 libros que les hayan encantado a ustedes y que digan, o sea, si ustedes se acercan a estos 3 libros, van a comprender mucho más de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro que sí, pues para cerrar, nuevamente muchísimas gracias Juan Carlos, Ivette, todo el equipo técnico y quienes nos están escuchando el día de hoy. Tres recomendaciones sería Coatlicue Girl de Cris Muñoz, Mujeres Eternas, Crónicas de Adriana Candia, y sería la de Elpidia García Delgado, sus diferentes colecciones de cuentos. Ella es una escritora que trabajó en la maquiladora y sale de la maquiladora y empieza a escribir. Entonces es súper interesante la manera en la que narra estas historias de mujeres en la maquiladora. Entonces esos tres serían mis recomendaciones. Se los vamos a colocar ahí en el chat con todos los datos que nos está dando Silvia, para que ustedes puedan con calma pues buscarlas y adentrarse en su lectura. Mayra. Pues bien difícil las tres. Arminia Arjona, que es de Ciudad Juárez, y bueno, es un poquito complicado encontrarlo, pero se llama Delincuentos, historias de narcotráfico del 2009. Un texto muy de humor negro, pero a mí me fascina. O sea, me fascina cómo escribe, cómo narra, cómo recauda múltiples voces, experiencias. Entonces es uno de mis favoritos. Otra sería el de, bueno, Regina Swain, que no alcancé a hablar un poco de ella, que se llama La señorita Superman, y otras danzas de Tijuana. También me encanta la forma en la que escribe, cómo narra estas historias. Y bueno, la otra diría de Rosario San Miguel, Callejón Sucre, historias de la frontera o relatos de la frontera. Igual, esto lo pueden encontrar en inglés y en español, pero muy recomendable. Es una de las escritoras de Juárez también, que ha trabajado mucho, por muchos años, en llevar a cabo esta recompilación de cuentos, que es precisamente Callejón Sucre. Entonces, muy recomendable. Y bueno, y no tanto un texto, pero invitarlos nuevamente que visiten Linares Fronteras, donde pueden encontrar trabajos con respecto a la frontera de muchos académicos, de activistas, de comunidad, ¿no? Entonces, para que de forma electrónica también se puedan ahí conectar. Les compartimos ahí también en el chat el link de la invitación que nos está haciendo Mayra para que se puedan acercar a estos contenidos a los que están haciendo referencia, ¿no? Pues Juan Carlos, antes de cerrar, ¿quieres comentar algo? Solo agradecer de verdad a Silvia y a Mayra por habernos acompañado. La verdad es que siempre lo hemos dicho, son temas que requieren no solo una charla, no una sesión, sino muchísimas más. Vamos a explorar qué otras temáticas pudiéramos abordar con ustedes de la mano de su conocimiento, de su experiencia. Pero bueno, hoy creo que ha sido bastante enriquecedora la charla, que nos ha permitido pues abordar al menos estos ejes que se fueron articulando durante el transcurso de esta tarde. Habrá muchas temáticas más para agotar, pero creo que es un tema que nos dejamos nosotros ahí en la agenda y en el tintero para seguir bordando sobre él, para que justo podamos aportar desde esta trinchera de la cultura, del arte, del turismo y del deporte lo que se pueda para justamente nutrir más también esas líneas de investigación, de literatura, de todo el trabajo que se está haciendo en la frontera norte, y sobre todo por las mujeres que están como activistas, como escritoras, como actores fundamentales en los procesos, ¿no? Que se están desarrollando allá, y sobre todo ante los desafíos que sin lugar a dudas también seguirán presentándose, pues lamentablemente por esta dinámica tan compleja que nos representa la migración, sobre todo en la frontera norte. Así que pues de mi parte simplemente eso, agradecerles. Ya tomamos nota de los libros. La verdad es que yo creo que va a ser muy interesante leer algunas cosas. También estaba por ahí Cristina Rivera Garza, que
que escribe muchas cosas al respecto, y Rosina Conde, ¿no? Que desde Mexicali también tiene cosas bastante interesantes, pero estos ya tomamos nota, tenemos ya las ligas ahí de los proyectos que están desarrollando, y pues invitar a todas las personas que nos acompañan o nos han acompañado en esta charla de esta tarde a estar con nosotros justamente en la próxima, con la que cerraremos este taller de literatura con perspectiva de género. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues agradecerles de manera formal a Silvia Mayra, en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo. Su presencia nutre mucho, en verdad, este taller. A quienes nos han acompañado a través de las redes sociales, también decirles que no se pierdan la cuarta y última sesión de este taller de literatura con perspectiva de género. Como se han dado cuenta, las temáticas han sido variadas, los caminos que han abierto también son muchos, y bueno, pues toca pues seguir trabajando en ello, porque como lo hemos comentado en temas de perspectiva de género, aunque se ha hablado mucho en los últimos años, apenas empieza a hacerse la discusión fuertemente. El camino por andar es muy largo y hay que trabajarlo desde todas las trincheras. Tengan una excelente tarde y sigan disfrutando de la literatura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.